Buenas tardes a todos, les damos una cordial bienvenida a este webinar sobre salud mental en la universidad, un espacio clave para reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional en nuestra comunidad universitaria. Para guiarnos en esta conversación contaremos con la participación de dos especialistas en el tema. Nos acompaña Carolina Vera, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 14 años de experiencia en docencia universitaria en programas de pregrado y posgrado. Ha desarrollado también una destacada carrera como consultora en campos de género, violencia de género, salud mental y educación. Actualmente ella es especialista en la coordinación e implementación de políticas de educación superior universitaria en materia de bienestar universitario en la ICOPRO del Ministerio de Educación. También nos acompaña la doctora Kelly Castro, ella es médico especialista en psiquiatría, formación en psicoterapia sistémica y gestalt. Cuenta con un diplomado internacional en desmanicomialización y salud mental comunitaria y cuenta con una maestría en gerencia de servicio de la salud. Ella es representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, a quien también agradecemos por su participación, y a las personas que se vayan conectando les pedimos que vayan dejando sus saludos, preguntas y consultas. Ya saben que pueden hacerlo a través del chat de Minedu y del Facebook de Minedu y el Facebook de Peruca. Y ahora sin más, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante, Carolina, te damos pase. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya se están conectando. Estamos muy contentos de estar acá. Este es el segundo webinar en el año dedicado al bienestar universitario y como se lo comentamos por las actividades del 8 de marzo, que fue el primero, tenemos un ciclo anual. Cada mes vamos a hacer un webinar para poder traer a la agenda el tema de bienestar universitario, que es fundamental, ¿no? También muy contenta de estar junto a la doctora Kelly Castro. Es bonito a través de los años encontrarse en distintos espacios, siempre tratando de aportar por estas temáticas tan fundamentales, no solamente para las universidades, sino para todo el país, ¿no? Y la articulación y la presencia del Ministerio de Salud, ¿no? Y la articulación con el Minedu es fundamental porque solo así, en la articulación, vamos a poder conseguir avances, ¿no? Bueno, quisiera que me acompañen. He traído una pequeña presentación en la cual quiero que podamos juntas y juntos recordar un poco cuál es el marco normativo que orienta, por qué debemos de trabajar el tema de bienestar en las universidades. Y voy a dar un pequeño marco de eso para luego pasar a escuchar a la doctora Kelly y darle todo el espacio necesario para poder comentar algunas temáticas fundamentales que esperamos que puedan servir de ayuda. Sabemos que esta convocatoria, estos webinars están dirigidos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, a docentes, personal administrativo, autoridades, para que sepamos cuáles son nuestros derechos en materia de bienestar, de salud mental específicamente, y también nuestros deberes. Entonces, me acompañan, voy a compartir la presentación. Sí. Está. A ver, ¿sí? Listo. Ya está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria, como parte de las funciones establecidas en el ROF, tenemos las de poder desarrollar acciones y estrategias que fomenten la calidad de la educación superior universitaria. Y es importante especificar esta dimensión de la calidad que es central, que es el bienestar, ¿no? El bienestar de toda la comunidad universitaria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer y desarrollamos actualmente también? La coordinación y la promoción de la implementación de normativas y herramientas para la formación integral y el bienestar universitario. Y todo esto en el marco de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva,
así como de otras políticas y normativas de obligatorio cumplimiento que son nacionales, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Salud Mental. Bueno, para poder acercarnos un poquito más y difundir esta política, que en realidad es un logro que tenemos en el país, pues porque nos plantea un horizonte de hacia dónde debe darse la educación superior y técnico-productiva en el país, ¿no? No solamente a nivel de las universidades, sino de toda la educación superior, tecnológica, artística, pedagógica, etcétera, y también alcanza a los CEPROS, ¿no? Pero bueno, hablando en materia de universidades, que también nos alcanza, tenemos estos 6 objetivos prioritarios, que el primero tiene que ver con el acceso equitativo, el segundo con el proceso formativo integral, ¿no? Y así tenemos otros vinculados a la gestión institucional, a la gobernanza, entre otros, ¿no? Remarco el OP1, el Objetivo Prioritario 1 y el 2, sobre todo, que justamente busca velar por esta formación que no solamente sea académica a nivel de conocimientos, ¿no? Digamos, de cada profesión, sino que necesitamos no solamente cautelar el bienestar de la población estudiantil y de la comunidad universitaria en general, sino también necesitamos que la formación pueda tener esta perspectiva vinculada al bienestar, ¿no? Y justamente mirando, digamos, este aspecto relacionado a la perspectiva de la formación, es que también esta política establece enfoques que deben de alumbrar la formación integral en la educación superior y técnico-productiva, ¿no? Que son los que pueden observar ustedes: intercultural, territorial, ambiental, el de género, discapacidad, entre otros, educación inclusiva, derechos humanos, entre otros, ¿no? Entonces, bajo este paraguas tan importante para nosotros, porque después de la ley universitaria es la política nacional que acabo de mencionar la que debe de orientar nuestros pasos, ¿no? También tenemos otras normativas que se han modificado y creado justamente viendo la necesidad de poder remarcar este tipo de acciones, lograr ese tipo de gestión institucional que realmente ponga como centro al estudiante y su bienestar, ¿no? Entre ellas está la modificatoria del reglamento de la Ley General de Educación, que es transversal a todo el sistema educativo y también, por supuesto, en ese sentido alcanza a las universidades. Esto es importante porque antes de esta modificatoria en el Perú, solamente la ley universitaria indicaba qué tipo de acciones o describía brevemente cómo debía ser el servicio de bienestar universitario, ¿no? Sin embargo, acá hay una ampliación, una descripción mayor y además a la luz de otras normas que han surgido desde que se aprobó la ley universitaria hasta la actualidad, y entonces recoge toda esta normativa y la integra y forma parte del quehacer del servicio de bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, señala claramente que el servicio de bienestar debe promover la formación integral, igualitaria, inclusiva, ¿no? Tomando en cuenta, identificando las necesidades y potencialidades específicas de su población, ¿no? Y que también se maneja con los enfoques ya mencionados, ¿no? En la política, precisamente. Entonces, por ejemplo, que tiene que promover la participación en igualdad de oportunidades, eliminando toda forma de discriminación, exclusión o violencia. Es por eso que acá es un elemento fundamental también para todas las acciones vinculadas a la prevención del hostigamiento sexual, ¿no? Que es otro tema y problemática presente también, lamentablemente, también en las universidades, ¿no? Y otros aspectos vinculados al fomento de la permanencia, evitando la deserción, ¿no? Y no solamente eso, sino que debe orientar de manera propositiva y positiva la orientación profesional, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Dice que promueve la salud física y mental, la prevención de factores de riesgo individuales y comunitarios, ¿no? En la población estudiantil. Bueno, este es un resumen porque hay mucho más, incluso esta normativa, y es importante señalarlo porque no necesariamente se aplica, vemos que están aplicando varias universidades o estamos llegando con asistencias técnicas también, pero necesitamos fortalecer y promover más la implementación de la creación del servicio de atención al estudiante, el SAE interno, que es una nueva instancia que justamente esta normativa señala que debe de constituirse en las universidades y que trabaja precisamente al interior del servicio de bienestar, ¿no?
Otra normativa importante que tenemos es que se aprobó el 2020, justamente el año de la pandemia, no se actualizó los lineamientos para el cuidado integral de la salud mental. Estos lineamientos se desprenden de la Ley de Salud Mental y su reglamento que aprueba el Ministerio de Salud y que ordena al Minedu a establecer orientaciones específicas para el caso de las universidades. Entonces, es muy interesante este documento, pues establece acciones, actores, ¿no? Que deben de jugar al interior y articular al interior de la universidad para promocionar la salud mental y la prevención de factores de riesgo precisamente, ¿no? Entonces, eso se aprobó el 2020, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación incluimos en la encuesta del Servicio Educativo de Universidades desarrollada el 2022 y que tuvo un universo de 48 universidades públicas, de las cuales 43 participaron, o sea, es bastante representativa, y hicimos algunas preguntas vinculadas a justamente el cumplimiento de estos lineamientos, ¿no? Que sí se han estado implementando en mayor medida que el SAE, que es más reciente, que mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, nos comenta, o sea, nos reporta esta encuesta que en este caso, bueno, 33%, cuando se hizo el recojo de información en el 2022, ¿no? Solo el 33% de las universidades estaban implementando una normativa interna para establecer o implementar lo que señalaba la ley y el reglamento de salud mental, ¿no? O sea, que habían aprobado sus propios documentos internos. Luego, también hicimos la pregunta acerca de cuántas universidades contaban con un centro de salud mental comunitario universitario o, en su defecto, una red de soporte para el cuidado integral de salud mental, ¿no? Ahí veíamos hasta ese año que era solamente el 23%. En ese entonces también hicimos la pregunta sobre la telemedicina para el cuidado de la salud mental, que era básicamente esta atención virtual, ya sea en la parte preventiva o de atención específicamente a alguna problemática. Solamente el 14% brindaba este tipo de atención y es importante este dato porque eran los años de pandemia. Sin embargo, también sabemos que esas experiencias muchas de ellas se han quedado y hasta el día de hoy se mantienen en lo presencial y en lo virtual, ¿no? La atención, los talleres de prevención, pero también las atenciones, ¿no? Las universidades que, como señalan los lineamientos de salud mental, han implementado acciones de comunicación social sobre el cuidado y promoción de la salud mental, eran muchas más, ¿no? 72%. O sea, básicamente esta era la acción mínima que la mayoría de universidades lograron desarrollar, al menos las públicas, ¿no? Este dato también es importante, ¿no? La pregunta era si es que las universidades contaban con personal exclusivo para la implementación de acciones de promoción y prevención de la salud mental. La mitad, ¿no? El 56%, un poquito más de la mitad, nos dijeron que sí. Pero esto es importante porque podrían contar con un personal, pero no necesariamente es el suficiente, ¿no? O sea, para toda la comunidad universitaria. Luego también se hacía la pregunta sobre experiencias de articulación. Universidades públicas que han articulado en el último semestre académico acciones para la gestión de la salud mental con otras instituciones, por ejemplo, del Ministerio de Salud, ¿no? O centros comunitarios de salud mental territoriales, ¿no? Locales. Y esto es interesante porque casi la mitad había logrado este tipo de articulación, precisamente, y esto está en relación al dato anterior, porque no se cuenta también con todo el personal, ¿no? Y en realidad no es solo por una carencia, sino que es importante que haya una articulación también territorial para esta temática, ¿no? Luego preguntábamos qué universidades incluyen el enfoque de salud mental comunitaria en sus procesos académicos mediante cursos o espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales, y en estos años, ¿no? Fue casi la mitad, ¿no? Bueno, sí, 42% sí incluían, ¿no? Este es un tema fundamental en realidad que vale la pena poder volver a revisar cómo es desde el 2022 hasta la actualidad, ¿no? Las universidades públicas han realizado encuestas o entrevistas al ingreso de los estudios para identificar riesgos de presentar diagnóstico de alguna alteración de salud mental. Esto es algo también fundamental porque eso se señala en los lineamientos, que las universidades están obligadas, ¿no? Deben de, como parte de cumplimiento de la ley de salud mental y su reglamento, deben de tener anualmente este tipo de recojo de información, no solamente problemática, sino de
factores de riesgo de su población estudiantil, pero también a nivel de otros actores que no solamente son estudiantes, ¿no? Y así también preguntábamos acerca si las universidades tenían sistemas de identificación y derivación, ¿no? A servicios especializados. En este caso era casi la mitad, un 42% que sí, y 58% que no, ¿no? Y también, que esto es otro elemento fundamental, ya no solo para la universidad, sino también para la sociedad, ¿no? Preguntábamos lo que establecen los lineamientos, si las universidades encuestadas habían incluido el enfoque salud mental comunitaria en sus procesos de investigación. Lamentablemente, solamente el 7% respondió que sí, ¿no? Y finalmente, la última pregunta es si las universidades públicas que no han implementado los lineamientos, ¿no? Bueno, tenemos esta data, ¿no? Que sí, solamente el 16% que no han implementado. Bueno, para concluir, solamente mencionarles que desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria hemos tratado de desarrollar diversas acciones y seguimos en ello. Hemos elaborado material amigable para poder difundirlo de manera adecuada a nivel de las universidades. Estamos creando este año un espacio dentro de la web del Minedu y de la DIGESU, ¿no? Que es esta dirección, un espacio en el cual las universidades y la población en general van a poder ubicar toda la normativa en materia de bienestar universitario, incluyendo salud mental. Por otro lado, nosotros desde el año pasado empezamos, a finales del año pasado, un piloto con 25 universidades para trabajar la conformación de una comunidad de aprendizaje justamente orientada al bienestar universitario, ¿no? Queremos aprender las experiencias entre universidades, ¿no? Entonces, en este piloto se priorizó, se hizo una encuesta y se priorizaron estas temáticas. El primer tema crucial, ¿no?, que se identificó fue la educación inclusiva y la salud mental, ¿no? Y el segundo lugar, género, prevención y atención al hostigamiento sexual, que son los temas más importantes, ¿no?, de acuerdo a estas 25 universidades que participaron del piloto. Este año acabamos de enviar un oficio múltiple en el cual estamos actualizando los puntos focales de todas las universidades. Para este año ya son públicas y privadas, que se puedan sumar para la conformación y fortalecimiento de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Para lo cual en noviembre estamos planificando un encuentro, el primer encuentro nacional, en el cual vamos a compartir no solamente las buenas prácticas, sino también los desafíos que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirles. Y como marco, ¿no? Sobre todo como marco antes de escuchar al Ministerio de Salud, que es el rector en materia de salud mental, y que nos pueda comentar un poquito acerca de la importancia de este trabajo en materia de salud mental en las universidades y nos da unas pautas para su implementación. Entonces, siendo así, tengo el agrado de dar el pase a la doctora Kelly Castro. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Reciban un saludo del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental, de la doctora Yuli Caballero, de todo el equipo. Realmente estoy muy contenta con la invitación, después de un buen tiempo que nos estamos encontrando, y creo yo que es muy importante seguir. Felicito en realidad al Ministerio de Educación por estar realizando estos encuentros, que estoy segura que van a seguir siendo de beneficio para la comunidad universitaria, que viene dando pasos importantes, ¿no? Viene dando pasos importantes también en temas de salud mental, pero que hay todavía mucha necesidad, hay todavía muchas cosas por hacer, muchas cosas por conocer, y creo que es importante cada paso que damos hacia adelante, ya que también la salud mental ha venido atravesando todo un cambio de paradigma, ha venido atravesando también, viene caminando, ¿no?, en un camino largo de implementación importante, en donde también, por supuesto, como parte de la comunidad en general, también está dentro de la comunidad universitaria. Entonces, vamos a compartir, si me permiten, voy a compartir en una pantalla. He traído algunas diapositivas, más que todo para poder acompañarnos, y luego ya damos pase de repente a algo un poco más dinámico, de repente a responder las preguntas que surjan. Bien. Bien, me parece que estamos viendo la pantalla. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a conversar un poquito desde este enfoque, un poco más de la salud mental, ¿no?
me brindaron algunas orientaciones para poder dirigir mejor un poco esta presentación y me comentaban acerca de algunas preguntas generales con ese objetivo, ¿no? En un primer momento se surgía este tema, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental en la comunidad universitaria? ¿No? Hablar un poco acerca de cuál es la situación actual. ¿Podríamos decir realmente que ya todos conocemos acerca de lo que es salud mental? ¿Podríamos decir realmente que ya hemos trabajado en nosotros mismos como profesionales, no solamente de la salud, sino como educadores, como población universitaria? ¿Realmente ya tenemos claros los conceptos que significa la salud mental, o de repente seguimos pensando en la salud mental como, por ejemplo, una ausencia de algún diagnóstico, como se creía antes, ¿verdad? La ausencia de algún trastorno, entonces como de repente no tengo ningún diagnóstico o la persona con la que me rodeo no le han dado ningún diagnóstico, pues quiere decir que todos tenemos salud mental. Entonces, me parece muy importante, justo cuando hablamos de aspectos universitarios, de comunidades como la universitaria, poder destacar algunos aspectos de lo que realmente significa la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, la OMS nos va definiendo como este estado de bienestar mental, ¿no? Un estado de bienestar emocional, psicológico, social, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Desde ahí nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente gozamos de una buena salud mental? ¿Realmente en nuestra comunidad, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, podemos decir que gozamos de una adecuada salud mental? La salud mental es una parte fundamental de la salud y el bienestar, que sustenta nuestras capacidades tanto individuales como colectivas y nos ayuda en la toma de decisiones, nos ayuda a establecer vínculos saludables, relaciones saludables, ¿verdad? Y dar forma a este mundo en el que vivimos. A su vez, la salud mental, como lo mencionó Carolina, ¿verdad?, es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal. Y este punto también es muy importante cuando nos referimos a la comunidad universitaria, ¿verdad? Porque si seguimos un poco en este concepto antiguo, ¿no?, de que la salud mental es la ausencia de enfermedad, entonces no vamos a poder desarrollar otras acciones que vayan en la línea de un adecuado desarrollo personal en general de nuestros estudiantes, de lo que significa la comunidad universitaria, ¿no? Porque cuando hablamos de comunidad universitaria nos estamos orientando, ¿verdad?, hacia no solo hacia los estudiantes, estamos hablando también de los docentes, estamos hablando también de todo el personal que trabaja dentro de las universidades, estamos hablando del personal administrativo y todas las personas que realmente ejercen un rol dentro de este contexto universitario. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta ello. Y algunos puntos cuando ya, además de salud mental, queremos hablar de la salud mental en la comunidad universitaria, ¿no? Porque hablar de salud mental también nos llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué consideraciones tenemos que tener cuando hablamos, por ejemplo, de una comunidad universitaria? La comunidad universitaria, al igual que otras comunidades, ¿verdad?, también se enfrentan a condiciones socioambientales que pueden afectar su bienestar mental. Por ejemplo, tenemos nosotros una comunidad con nuestros vecinos, ¿verdad? De repente vivimos en un edificio y en esta comunidad donde estamos con nuestros vecinos también surgen problemas, ¿verdad? De repente por ahí algunas reglas que algunos no respetan, de repente algunas deudas que se discuten en el grupo de vecinos que hay en relación al edificio. La misma familia conforma también una comunidad y también tiene problemas que afrontar, tiene problemas que solucionar como comunidad. En esa misma línea, la comunidad universitaria también enfrenta sus propios problemas, sus particularidades y también las enfrenta, se organiza como una comunidad y las enfrenta, ¿verdad? Entonces estamos en ese camino. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la pandemia, ¿verdad? La pandemia también llevó a otros problemas o nos condujo hacia otras problemáticas también a nivel
que afectó nuestra salud mental. Específicamente la comunidad universitaria llevó al aislamiento, llevó a situaciones adaptativas en la educación virtual, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. Aumentó la deserción académica, aumentó también la exposición al duelo de nuestros familiares. Muchas veces los estudiantes nos comentaban, a los que hemos trabajado también con ellos, ¿verdad?, la pérdida de algún ser querido. Algunos estudiantes quedaron huérfanos, otros perdieron a sus amigos, a sus tíos, a sus abuelos en pandemia, y dentro de este contexto universitario, en donde también se promovía que se retomen las clases universitarias, paralelamente estaban atravesando un duelo. A su vez, entonces, la pandemia del COVID-19 trajo consigo también un aumento de problemáticas en la salud mental universitaria. Otro punto que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esta comunidad, ¿verdad?, es que la salud mental de los estudiantes universitarios es un aspecto crítico que incide profundamente en su capacidad para alcanzar los objetivos académicos establecidos. Está ya demostrado en los estudios que se han realizado en contextos universitarios la influencia que tiene el entorno universitario en el bienestar y el rendimiento académico. Mejores entornos universitarios promueven que el estudiante tenga un mejor rendimiento académico y viceversa. También considerar que es una etapa de muchos cambios, de muchos retos, donde también el estudiante está atravesando una etapa de vida distinta, o generalmente, como vamos a verlo, ¿verdad?, estamos hablando de una población que en su mayoría está entre 17 a 29 años, ¿no? Y en estos primeros años, ¿verdad?, 17, 18, 19, 20 años, todavía se está terminando, ¿verdad?, la formación de nuestra personalidad. Todavía estamos en la formación de nuestra personalidad y tenemos también mucha influencia del ambiente. Por otro lado, y en ese mismo contexto, estamos también en esa edad en donde pueden debutar distintas patologías de salud mental. Entonces, es muy importante mirar a la población joven y acercarnos mucho más a sus entornos para poder ver cuáles son las acciones que podemos seguir realizando. Cuando hablamos de los factores de riesgo y los factores de protección, para salud mental vamos a encontrar muchos, y hay muchos estudios. En este estudio que he colocado acá, se hace una revisión específicamente de cuáles son estos factores de riesgo específicamente asociados a la comunidad universitaria. ¿Qué cosa es lo que expone, por ejemplo, al estudiante universitario a que pueda tener algún problema de salud mental, sin especificar cuál, ¿de acuerdo? En todos los problemas de salud mental, porque estamos hablando en esta ocasión de algo general. Dentro de estos factores de riesgo están los altos niveles de estrés. Y cuando todavía entramos un poquito más a evaluar estos altos niveles de estrés, se ve que esto sobre todo se da en los estudiantes de primer año, ¿verdad? Ustedes ya dirán, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, dirán si coinciden de repente con esto desde su experiencia, ¿no? En los estudiantes de primer año, de cualquier carrera, que no se ha especificado, hay altos niveles de estrés y por lo tanto aumentan los factores de riesgo. También la baja calidad de sueño en el estudiante universitario. Existe también una autocrítica y una sobreexigencia como factor de riesgo. Aumenta el sedentarismo, hay un mayor riesgo de obesidad y luego de ello y en consecuencia de ello pueden aparecer otros problemas de salud mental. Se ha demostrado también que el afrontamiento mal adaptativo es un factor de riesgo. ¿Qué significa, no? El afrontamiento mal adaptativo es un afrontamiento ante las circunstancias que no es saludable, ¿no? Por ejemplo, afronto este problema solo desde el enojo, con dificultad para autorregularme, o de repente estoy enfrentándome a una mala nota, una mala calificación, ¿verdad? Y no tengo estos recursos para poder regularme y de repente voy a beber licor, ¿no? O fumo, ¿no? O de repente me vinculo con los demás de una manera inadecuada y me expongo de repente a perder amistades valiosas, ¿no? Entonces, empiezo a tener un afrontamiento mal adaptativo ante las circunstancias que se van presentando en esta etapa universitaria. Y otro punto también importante, y más aún en países como el nuestro, son los problemas económicos que afectan al estudiante. Nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen de provincias, que vienen muchas veces
con lo justo para poder vivir en el mes, para poder alquilar su habitación, para poder comer, ya no queda mucho dinero, ¿verdad? Y esto también va afectando, y esto lo vemos también en el día a día, ¿verdad? No todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos económicos, y esto también luego puede llevar a que ellos tengan otros problemas de salud mental, los problemas económicos, y no solamente de salud mental, ¿verdad? Sino también de salud física. Esto de hablar de la salud mental, recuerdo que justo un doctor, el doctor Perales, ¿verdad? A quien recuerdo con mucha estima, de San Marcos, comentaba siempre, ¿no? ¿Por qué hay que hablar de salud mental? Deberíamos hablar de salud como un concepto general, ¿no? No andamos hablando todo el tiempo de salud del corazón, de la salud del riñón, de la salud gástrica, pero tenemos esta necesidad de hablar de salud mental porque la salud mental ha estado muy perseguida por toda una historia de estigma, ¿no? Sin embargo, es importante tener el concepto de que cuando hablamos de salud, cuando hablamos de quiero cuidar mi salud, cuando hablamos de que queremos trabajar la salud con nuestros estudiantes, estamos ya ahí incorporando el componente de salud mental. Y esto es esencial, ¿no? Cuando hablamos de los factores de protección, ya ahí vamos viendo cuáles son estos factores que más bien, en vez de exponer al riesgo al estudiante, pueden más bien protegerlo de algún problema futuro de salud mental. Y aquí está más bien una mejor capacidad de afrontamiento ante los problemas, una afectividad familiar que es sana, un buen vínculo familiar. Y en esta etapa muchas veces eso se ve afectado, ¿verdad? Porque en este camino de repente de separarse de casa, de irse a vivir a otro lugar para estudiar, la misma etapa de búsqueda de autonomía, ¿verdad? Puede hacer que se afecten los vínculos con la familia. El autocuidado y el tiempo recreativo como factor protector, una sociabilidad adecuada, la autonomía, adecuados hábitos de estudio. Cuando el estudiante tiene mejores hábitos de estudio, este también es un factor de protección para algún otro problema de salud mental. Y el comportamiento afirmativo, ¿no? Que en el contexto de este estudio, ¿verdad? Se refiere a un comportamiento basado en el respeto hacia mí mismo, hacia los demás, con capacidad para poner límites, ¿no? Y de esa manera también vincularme de manera empática y honesta con los demás. Acá les quería mencionar de todas maneras, ¿no? Cuando hablamos nosotros de salud mental en la etapa universitaria, estamos hablando sobre todo de una población joven. Es cierto que dentro de la comunidad universitaria tenemos también adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos personas que pueden tener 16, 17 años, pero digamos, la mayoría, ¿verdad?, de personas que se desenvuelven en el contexto universitario son de 18 a 29 años. Y coincide, cuando hablamos ya del Ministerio de Salud, coincide con esta etapa de vida joven de las cuales tenemos estas estadísticas, ¿no? Y por supuesto acá solamente lo que les quería mencionar, porque tampoco es el objetivo de verdad ampliar tanto este punto, pero lo podemos dejar por supuesto para otras oportunidades, es mencionar que existe una importante, ha habido un aumento importante realmente en las atenciones en esta población joven, ¿no? Hay una tendencia hacia el aumento de los casos atendidos por los establecimientos del Ministerio de Salud. Y eso es muy importante, se puede ver a muchos factores, ¿verdad? Y también después de la pandemia aumentó también la búsqueda de apoyo. También actualmente se cuentan con más centros de salud mental comunitario. Entonces, ha permitido esto mejorar el acceso a los servicios también de la población joven, ¿no? Entonces, en todo este cambio de paradigma de la salud mental, pues también vamos viendo que ya la salud mental no está restringida, por ejemplo, a las atenciones solo en los hospitales psiquiátricos o en los sitios privados, sino que ya contamos con más de 290 centros de salud mental comunitario y, por supuesto, también contamos con los establecimientos de salud que no son especializados en salud mental, ¿verdad? Que son los establecimientos de primer nivel de atención, en donde también existen servicios de salud mental.
¿verdad? Entonces, eso también es muy importante y estos están incluidos dentro de estas estadísticas. Del mismo modo, también el número de atenciones que se generan, ¿no? Vemos también una línea en aumento, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante, bajo todas las premisas que les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, en esta población joven están nuestros estudiantes, ¿no? En esta población joven están nuestros estudiantes, en esta búsqueda de ayuda están nuestros estudiantes, en este aumento de número de casos atendidos están también las necesidades del estudiante, ¿no? Entonces, es también muy importante. En este momento nos estamos enfocando un poco más en trabajar el tema del joven, ¿no? Pero ya hemos conversado de que también la comunidad universitaria no solo abarca al estudiante, ¿no? Pero es lo que más resalta, ¿verdad? Cuando hablamos de la comunidad universitaria. Bien, y estas estadísticas que estamos brindándoles hoy son estadísticas del Ministerio de Salud. Entonces, son estadísticas representativas, ¿verdad? Y coinciden también con las prevalencias en nuestra revisión, coinciden con las prevalencias que se dan a nivel mundial, con algunos cambios específicamente, sobre todo cuando hablamos de algunas regiones, de algunos establecimientos en particular. Pero tenemos, por ejemplo, en esta coincidencia de la prevalencia en general a nivel mundial, ¿verdad? Que cuando hablamos ya de temas diagnósticos, ¿verdad? Que estamos tocando ya un tema diagnóstico como parte de una estadística, ¿verdad? Estamos hablando ya de que predominan los problemas de ansiedad, los problemas de depresión en el joven. Cuando hablamos del síndrome de maltrato, que ocupa el tercer lugar en la población joven, aquí nos estamos refiriendo a todos los problemas que se dan dentro del contexto de violencia. ¿Okay? Entonces, es aquí que ocupa también un lugar importante, ¿no? Y también esto nos ayuda a ver, obviamente considerando también el diagnóstico situacional de cada comunidad universitaria, nos va a ayudar a ver cuáles son estas líneas de acción que tenemos que priorizar en nuestras actividades, por ejemplo, preventivo-promocionales en salud mental, ¿verdad? Porque todo esto, todos estos datos van formando parte de un análisis situacional, todo esto va formando parte de un diagnóstico comunitario que tenemos que elaborar antes de empezar, ¿no? Bien. Y también están los trastornos adaptativos y también algo muy importante son los trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, en esta población joven, estos diagnósticos son los que más resaltan, ¿no? Y también, como mencioné hace algunas diapositivas atrás, ¿no? Es en esta edad, en esta etapa joven, donde suele aparecer muchas veces, por primera vez, ¿no? Estas patologías, o donde suele diagnosticarse también por primera vez. No quiere decir que los adolescentes o los niños no lo tengan, ¿de acuerdo? Más principalmente cuando estamos hablando de casos de ansiedad, de depresión, ¿ok? Pero a veces es en esta etapa en donde suele diagnosticarse con mayor frecuencia, ¿ok? Y también cuando hablamos de problemas, por ejemplo, de personalidad, como les decía también hace unas diapositivas atrás, cuando hablamos de problemas de personalidad estamos hablando generalmente de esta etapa joven, ¿no? Porque los niños están en esta formación de su personalidad, su cerebro todavía se está desarrollando, su corteza frontal, zonas de nuestro cerebro, ¿verdad? Que están ahí trabajando desde que somos niños para la formación de nuestra personalidad que se da ya en la juventud, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá nada más esta diapositiva es con una fuente del Centro Comunitario de San Marcos, nada más ¿por qué? Porque este centro de salud mental es uno de los centros que maneja una mayor población universitaria. Entonces, es para poder darnos cuenta cómo más del 80% de los casos atendidos oscilan entre estas edades, entre 18 y 29 años, ¿no? Que coincide con las estadísticas que le estoy mostrando del Ministerio de Salud, ¿no? A su vez también los diagnósticos que vemos coinciden también, pero en el caso propiamente de este centro universitario, ¿no? Que fue el primer centro que se inauguró y que atiende de una manera más exclusiva a los estudiantes universitarios por la cantidad de población que tiene esta universidad, vemos ahí que también los problemas, los trastornos específicos de la personalidad ocupan un lugar anterior, ¿verdad? Un lugar, digamos, primero en relación a la lámina anterior. A esta lámina, ¿verdad? Entonces,
propiamente se ve. Eso es algo que podríamos ir profundizando, es algo que se puede investigar de repente cuando tengamos un poco más de cerca también las posibilidades de tener, de poder visualizar, ¿no? Otros estudios específicos en los estudiantes universitarios, ¿no? Y para eso, obviamente, el Ministerio de Educación, las universidades van a ser de gran ayuda, ¿no? Que continuemos realizando estos estudios. Acá también es importante mencionar, ¿no? No vamos a ampliar mucho, pero sé que es un tema que nos preocupa mucho a todos, ¿verdad? Porque justo se da en esta población también joven y en contextos universitarios, y el contexto universitario no es ajeno, ¿no? Cuando hablamos del tema del suicidio, ¿verdad? El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes, entre 15 a 24 años. En el periodo del 2016 al 2021, ¿no? 71.5% de los casos de intento de suicidio en el Perú correspondió a personas de 15 a 34 años de edad. Entonces, es un tema que hay que mirarlo. A veces hay también hay algunos problemas en los registros, ¿verdad? Finales. Sin embargo, lo que podemos observar es que es una causa muy importante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión, ¿no? El suicidio está asociado a la depresión en un porcentaje muy importante, muy importante. ¿Okay? No es la única causa la depresión, ¿okay? Pero es la relación más importante. Entonces, cuando nosotros trabajamos los problemas relacionados al estado de ánimo, como es la depresión, también vamos a poder abordar la prevención del suicidio. ¿Okay? Y estos cuadritos que vemos acá, ¿okay? Estas estadísticas, no son estadísticas propiamente representativas a nivel nacional, pero sí son importantes tomarlo en cuenta, porque esto también es la fuente del Centro Universitario San Marcos, que en un momento buscamos historias de manera aleatoria, damos unas 200 historias, para poder evaluar un poco más de cerca, de manera cualitativa, ya dentro de la descripción de las historias clínicas, ¿no? La evaluación de la autolesión. La autolesión obviamente no es igual, ¿verdad?, a cuando estamos hablando de toda la conducta suicida, ¿de acuerdo? Pero es parte de, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del acto autolesivo en el último año, ¿ok?, nos dábamos cuenta que un 20% ¿okay?, habían presentado acto autolesivo en el último año. Este acto autolesivo ¿okay?, puede tener o no puede tener intencionalidad suicida. O sea, puede haber tenido la intención o no de acabar con su vida. ¿Okay? Pero sí de dañarse, ¿verdad? Entonces, otro cuadro que vemos acá es el pensamiento o plan de autolesión en el último año. ¿Okay? Como podemos ver, más del 50% presentaban pensamiento o plan de autolesión en el último año. Y cuando nos preguntábamos acerca del pensamiento o plan de autolesión actual, o sea, en el momento, ¿verdad?, que se la realizó por primera vez la entrevista, vimos que un 24% presentaba este pensamiento o plan de autolesión actual. Es importante seguir construyendo estudios mucho más específicos, ¿verdad? Pero esto es un alcance, ¿no?, de un centro que atiende específicamente población universitaria. No exclusivamente, ¿okay?, porque el Centro San Marcos también atiende, por ejemplo, casos de violencia, atiende también a docentes, atiende también a personal, ¿no? Pero más del 80%, como lo vimos en la lámina anterior, obedece, ¿verdad?, a población de estudiantes universitarios, ¿no? Podemos decir, ¿verdad?, que este porcentaje es elevado. No podemos precisar específicamente si todos estos casos estuvieron asociados, por ejemplo, a depresión, ¿okay?, pero es un porcentaje que nos invita a cuestionarnos, ¿verdad?, la necesidad también de seguir trabajando en la prevención, de seguir trabajando en la promoción de la salud mental, del autocuidado, ¿no?, del trabajar con la prevención de la depresión,
como una de las mayores relaciones que se encuentran con la conducta suicida en general, con el acto autolesivo, con el pensamiento autolesivo. Perdón. Muy bien. Entonces, y otra pregunta que por ahí también surgió como un tema 2, que me pareció también importante, ¿qué marcos normativos y herramientas están a disposición de las universidades para ser implementadas y dirigidas a la comunidad universitaria y sus diversos actores? En este mismo contexto, el Ministerio de Salud tiene lineamientos, tiene normativas, tiene documentos técnicos que trabajan con la población mayor a 18 años, y es muy importante también que podamos tenerlo en cuenta en nuestras acciones, ¿no? Entonces, esos se encuentran a disposición de la comunidad. Lo vamos a ver en un momentito más. No quiero ser repetitiva, solamente mencionar que, por supuesto, como salud mental, el Ministerio de Salud también tiene como una normativa esencial en el desarrollo de sus acciones la Ley 3947, que garantiza el acceso a los servicios, la promoción, la prevención, el tratamiento y rehabilitación de salud mental como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y al bienestar, ¿no? Esta ley nos acerca mucho más al modelo de atención comunitaria que manejamos hasta ahora, ¿verdad? Con este enfoque también de derechos humanos, con este enfoque en la dignidad de la persona, resalta también a la población especialmente vulnerable, como a las niñas, niños y adolescentes, también en el reglamento de la Ley de Salud Mental, como también lo mencionaba Carolina, ¿verdad? Se resaltan también acciones importantes desde la parte educativa, que hay que seguir profundizando, que hay que seguir evaluando, ¿no? Cómo podemos llegar realmente a poder incorporar, por ejemplo, estos componentes de salud mental comunitaria en la formación profesional y técnica, ¿no? Es muy importante. Propiamente el reglamento de la Ley de Salud Mental nos habla de que en una primera instancia estas sean las carreras vinculadas al área de salud, nos habla de implementar mínimamente cada año un curso, unidad didáctica, según corresponda, ¿no? Que corresponda a no menos de 3 créditos, ¿no? Entonces, es importante ir viendo cuáles han sido estas fortalezas y cuáles son también las limitaciones, ¿no? que impiden que esto se lleve a cabo, ya que esto surge también bajo esta necesidad base, ¿no? Esta necesidad base de que los profesionales puedan realmente, tengan la especialidad que tengan, ¿verdad? Ejerzan el área de la salud a donde vayan a acudir, ¿verdad? Puedan tener realmente incorporado el componente y el conocimiento de la salud mental y específicamente de la salud mental comunitaria. Muy bien, acá más que todo les quiero comentar un poco acerca del modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Porque es así como yo me imagino que de repente ya, al no ser una novedad, ¿verdad? Porque ya el modelo comunitario ya viene implementándose desde hace varios años atrás. Entonces las universidades en su gran mayoría ya tienen conocimiento de este modelo comunitario. Por lo que también escuchaba atentamente a Carolina en este estudio que hicieron, en esta revisión que hicieron, hay varias universidades que ya manejan realmente esta articulación entre los establecimientos, ¿no? Entonces, qué importante es realmente que la universidad pueda conocer en primera instancia cómo es este modelo comunitario, en dónde pueden atenderse también los universitarios y toda la comunidad universitaria, y cómo es que funciona este flujo también de atención, ¿no? Entonces, por lo que escuché a Carolina, ya de esto hay un conocimiento importante, ¿no? Entonces, solo lo voy a mencionar, ¿no? Es importante saber que los establecimientos de salud, como mencioné en su momento, cuentan en su mayoría con servicios de salud mental, cuentan con el servicio de psicología, ¿no? Y es ahí en el servicio de psicología donde también puedan recibir la atención necesaria. Cuando esta atención que se da en los centros de salud de la jurisdicción, bajo esta evaluación, ve la necesidad de que la persona, de que el estudiante necesita realmente, ante un caso moderado, ante un caso severo, vamos a hablar de un caso de ansiedad, de depresión, pero que se haya evaluado y que se haya determinado que no es un caso leve, sino que es un caso moderado o severo, se realiza la derivación correspondiente al Centro de Salud Mental Comunitario de su jurisdicción. En este Centro de Salud Mental Comunitario ya hay un equipo interdisciplinario especializado
que va a trabajar cada caso y va a también realizar una evaluación integral para poder ver cuáles son las necesidades de cada estudiante. ¿Ah? Entonces es muy importante conocer en dónde están los establecimientos de salud, cuáles son los centros de salud mental comunitaria, ¿verdad? Existe también una línea dentro del Ministerio de Salud, que es la línea 113, opción 5, en donde también nos pueden brindar una mayor orientación al respecto. Es una línea gratuita, es una línea que funciona las 24 horas del día, ¿no? Entonces también podemos encontrar allí orientación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya está en un centro de salud mental comunitaria? ¿Y qué pasa si tengo una emergencia? ¿No? El centro de salud mental comunitaria solamente funciona de repente hasta las 8 de la noche, ¿no? ¿En dónde es que se atienden las emergencias en salud mental? Cuando estamos hablando de una emergencia, que significa algo que pone en riesgo su vida, ¿no? Es ahí donde las atenciones se tienen que dar dentro de un hospital general. La persona se acerca, ¿verdad?, con la ayuda de un familiar o de la persona, del cuidador que esté en ese momento, a un hospital general. No necesita, ante una emergencia, pasar este flujo de atención entre el centro de salud y el centro de salud mental comunitario. Hasta que la emergencia se mejore, se resuelva, ya puede volver al centro de salud, ¿verdad? Pero si se tratara de una emergencia, puede ser atendido en un hospital general de 24 horas. Dentro de los centros de salud mental comunitario existen distintos servicios. Existe el servicio de niños y adolescentes, el servicio de atención a adultos y adultos mayores, el servicio de atención en adicciones y el servicio también de participación y movilización comunitaria, que trabaja también de manera articulada con otras redes de apoyo en la comunidad. Es muy importante también saber eso. Hace 10 años atrás, hace un poco más de 10 años atrás, no contábamos con centros de salud mental comunitaria. Actualmente contamos con más de 290 centros de salud mental comunitaria en el territorio nacional. Antes no contábamos con unidades de hospitalización, hace algunos años atrás, dentro de los hospitales generales. Actualmente, en esta implementación de los servicios de salud mental, ya contamos con 52. También se han implementado hogares protegidos para casos muy particulares, muy especiales, con necesidades muy específicas, ¿no? Y también han aumentado los servicios existentes dentro, ¿no?, los servicios de psicología dentro de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Entonces, la salud mental viene dando pasos importantes, ¿verdad? Viene todavía en un camino de implementación, pero en los últimos años ha dado pasos muy importantes que para poner servicios, para que haya un mayor acceso, ¿no?, a servicios de calidad en la población. Y por supuesto, dentro de ello está también la comunidad universitaria, ¿no? Mencionar acá también que 7 de los centros de salud mental comunitario son centros de salud mental comunitario universitario. Estos centros de salud mental comunitario universitario se dan sobre todo en contextos de poblaciones grandes, de poblaciones que realmente también cumplen los criterios para que allí exista un centro de salud mental, ¿verdad? Porque hay una gran necesidad de atención a la población y por eso se pone todo un equipo interdisciplinario y se realizan ese tipo de convenios. Sin embargo, no necesariamente para poder realmente trabajar la salud mental, las universidades necesitan dentro de la institución, dentro de la universidad, un centro de salud mental comunitaria. Porque lo más probable es que existan centros de salud mental comunitaria cercanos, ¿verdad? Y que además lo que hay que fortalecer también dentro de las universidades, ¿verdad?, es la parte preventiva, promocional, la articulación, el conocimiento pleno justamente de estas redes de apoyo, tanto en salud, para poder trabajar articuladamente. Y eso es lo que vamos observando que todavía falta, ¿no?, en las universidades. Justo por eso es importante también que se realicen estas capacitaciones, estos webinars, para poder conocer que contamos con ello, ¿no?, y que eso también está en servicio de la comunidad. Esto como parte también del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero por supuesto también sabemos que existen otros servicios, ¿verdad?, los cuales los estudiantes, de acuerdo también a los seguros que tengan, pueden también acudir, por supuesto, ¿no? Dentro de los documentos tenemos acá también del Ministerio de Salud
Acá he empezado más bien con los documentos que podemos revisarlo todos nosotros, que está dirigido a todos nosotros, ¿verdad? O sea, no necesariamente a profesionales de la salud, ¿verdad? Sino a personas en que estamos en la comunidad, ¿no? Y que está al acceso de todos, ¿no? Por ejemplo, está la guía técnica de primeros auxilios psicológicos. Ahí nos van a brindar pautas importantes de cómo poder abordar, por ejemplo, una situación compleja de alguna persona, por ejemplo, de algún estudiante. Nos brindan pautas básicas y esenciales que podemos nosotros trabajarlo dentro de las universidades. Que de repente, si como en la mayoría de universidades hay un personal, o más del 50%, ¿no? Por lo que escuchaba Carolina, hay un personal de repente dedicado a la salud mental, es importante hacer también estos efectos de cascada, ¿verdad? O sea, que el psicólogo, la persona que tiene un nivel de especialización en salud mental, pueda realmente transmitir los conocimientos, por ejemplo, pueda acompañar a los demás profesionales, no necesariamente especializados en salud mental dentro de la universidad, pero que tienen contacto con estudiantes que pueden estar atravesando un momento difícil en su salud mental, que conozcan cuáles son los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Entonces, y para eso se necesita, por supuesto, una capacitación, ¿no? También las pautas para la prevención del suicidio. Tenemos también el documento, el pautas para la prevención de suicidios también está dirigido a la comunidad, es un lenguaje sencillo, todos lo podemos leer, lo podemos incorporar, ¿no? Entonces es también algo sencillo de manejar. Y también ya empezamos a tener las guías técnicas, orientaciones técnicas de la salud mental en el adolescente. Si es que tenemos en las universidades este grupo, hay que también hacer nuestro diagnóstico general, ¿verdad? También el MINSA cuenta con esta guía de práctica clínica en el 2023, específicamente para depresión. Contamos también con documentos enfocados en una mirada y abordaje de los temas de violencia, ¿no? Como la guía para salud mental de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, trata de personas, y para el cuidado de la salud mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Bien, entonces estos documentos normativos vamos a dejarlos ahí, ya les comenté los principales, y vamos a concluir con unas recomendaciones que también se me asignaron. ¿Okay? Es muy importante dentro de estas recomendaciones considerar hablar más lo que está más allá del éxito académico, ¿verdad? Es fundamental recordar que la salud mental de los jóvenes es determinante para su desarrollo integral y su éxito laboral futuro, entonces hay que mirar. Es importante fortalecer las actividades de promoción de la salud mental, es necesario generar líneas de acción contra el estigma, seguir generando espacios de conciencia sobre el autocuidado dentro de las universidades, generar un entorno acogedor que promueva el bienestar emocional, mirar cómo están nuestras redes de apoyo comunitario. No podemos trabajar como islas, no podemos trabajar como facultades, ¿verdad? Tenemos que trabajar de manera articulada e integral, tanto en la universidad como en las redes de apoyo que vamos encontrando en toda la comunidad en general. Es necesario identificar a los líderes estudiantiles, ¿no? En los centros de salud hablamos de los promotores de salud, acá hablamos también de los líderes estudiantiles que nos pueden seguir, que pueden también acompañarnos y pueden ir también siendo los abanderados de la salud mental dentro de la comunidad universitaria. Es importante también apoyar las iniciativas como la innovación y la tecnología virtual. Muchas veces los jóvenes tienen muchas iniciativas, ¿no? En San Marcos hay muchos chicos con excelentes iniciativas, ha habido ganadores de premios de aplicativos contra la violencia, y cuando hay un apoyo realmente importante para estas iniciativas, vamos viendo un mayor acercamiento también con la comunidad y también un poco más la búsqueda de apoyo, vamos promoviendo también la búsqueda de apoyo, ¿no? Muy bien. Consideremos a la comunidad universitaria como una comunidad que tiene una necesidad especial de ser abordada, ¿no? Miremos cómo está nuestro diagnóstico situacional y comunitario en nuestro contexto universitario, ya que eso nos va a ir dirigiendo hacia las actividades que vamos a realizar. Es necesario generar flujos también de atención,
lo que les comentaba acerca del modelo comunitario, de conocer qué es lo que está alrededor nuestro para mejorar nuestra salud integral. Es muy importante conocer y trabajar también de manera intersectorial, no solamente con el Ministerio de Salud, sino también con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio también del Interior, con las comisarías. Por eso es tan importante conocer cómo es todo nuestro diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. Sé que estamos ya con el tiempo, entonces creo que podemos darnos un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Siempre queda súper chiquitito el espacio de conversar tantas cosas, pero has hecho una excelente presentación. Nos has dado bastantes luces acerca de las cosas que podemos desarrollar y también de las aproximaciones que necesitamos tener, ¿no? Yo creo que es necesario también decir de que cuando hablamos también de las problemáticas vinculadas a salud mental, no estamos pensando en personas que cargan sus diagnósticos, ¿no? Sino que somos, como cada una de las personas que está conectada a este webinar, somos como sujetos sociales, vivimos una problemática psicosocial que evidentemente nos está dando los insumos, digamos, para todas esas problemáticas que luego se presentan cuando se dan de manera sostenida, ¿no? Que se han visto en las estadísticas que tenemos como país y también como ejemplo de alguna universidad, ¿no? Que es representativa. Entonces, importante poder reconocernos en este espacio también social, como sujetos sociales que estamos viviendo, ¿no? No es fácil vivir con el temor, no sé, de las extorsiones, de la violencia, de todos los tipos de violencia estructural, cotidiana que vivimos, ¿no? Y que efectivamente no solamente, como a veces nosotros nos preocupamos los niños y las niñas, por supuesto, pero también nuestros jóvenes, también nosotros como adultos, como docentes, como autoridades, y es importante que al pensar la promoción de salud mental, la pensemos desde nuestras realidades, ¿no? Porque hay mucho que elaborar, ¿no? También en mi calidad, por ejemplo, de docente universitaria, me encuentro con ese sentir por parte de mis estudiantes. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? No solo pensar en el servicio de bienestar universitario, sino como bien lo señalaba Kelly, la doctora Kelly, esta mirada comunitaria no es ficticia, ni territorial, menos aún, ¿no? Sino es que cómo nos pensamos y compartimos herramientas para que en cada nivel de actoría en la universidad, por eso hablamos de política o de cultura de salud mental, ¿no? Podamos tener herramientas para justamente contenernos, escucharnos, colocar, de qué manera desde cada una de nuestras carreras profesionales, ¿no? Por ejemplo, como docentes podemos ir incorporando estos elementos de la realidad que nos pueden angustiar y que necesitamos hablar de esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención de salud mental, ¿no? Estamos hablando de nuestras diversas y complejas realidades que tenemos, por lo tanto, urge, ¿no? O sea, no por nada luego tenemos estos incrementos de intentos de suicidio, ¿no? Y eso que ahí hemos puesto por temas de tiempo la data general, pero podríamos especificarla más a nivel de género, a nivel de regiones, etcétera. Entonces, es muy importante que toda la comunidad universitaria podamos sensibilizarnos y entender el rol que tenemos, como decía yo, no solo para asegurar el bienestar de las personas que están en la comunidad universitaria, ¿no? Sino que están formando los profesionales y las profesionales en todo nivel, ¿no? En todo tipo de especialidades que están haciendo el país también y seguirán haciéndolo, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Y qué dramática que la juventud sea la que más intente suicidarse y se suicide, ¿no? Entonces es un indicador fuerte como país, complejo, doloroso, y creo que si bien la tarea es compleja, porque no se centra ni en la universidad ni en el individuo, sino es social, ¿no? Hagamos desde donde nos toque y compartamos, ¿no? Yo te agradezco nuevamente por estar acá, al Ministerio de Salud y a cada una de las personas que se han conectado. Ustedes saben que este webinar se queda grabado y ustedes lo pueden volver a acceder a él, ¿no? Y también las presentaciones que tanto la doctora Kelly Castro como quienes habla hemos compartido van a estar en el repositorio del Ministerio de Educación y prontamente en este espacio de la web del Minedu también que les comenté para seguir compartiendo. También un anuncio último, final, les invito por favor a tomar conocimiento que hace unas semanas hemos emitido a todas las universidades a nivel nacional el oficio múltiple 0034-2025, en el cual estamos solicitando, entre otras cosas, un punto focal para la conformación de esta comunidad de aprendizaje universitario orientado al bienestar. Entonces,
Bueno, muchas gracias nuevamente y un saludo por parte también de la Dirección General de Educación Superior Universitaria a cada uno de ustedes, de parte del Ministerio de Salud también, y nos estamos encontrando hasta la próxima oportunidad que estemos en el webinar también orientado al bienestar. Gracias a cada persona, que tenga bonita tarde.